buenos días a todos. Espero estén muy bien en sus casitas y lo más importante, con todas las pilas cargadas para un nuevo día de entrenamiento. Ustedes saben, hoy día nos toca piernas, así que ahí yo tengo ya todas mis cosas listas. Por hoy no tengo las botellas con agua porque ahora tengo pesas, pero ustedes no se olviden de tener todas sus cositas listas para entrenar. Las botellas con agua, la mochila también que la necesitamos hoy día y los pesos de tobillo que yo también los tengo ahí. Eso sí me los tuve que traer de mi casa porque acá no habían, pero siguen estando operativos los que tengo ahí, los que hice yo con mis manos. Así que ustedes también vayan haciendo lo suyo, vayan poniéndole peso a las clases y vayan poniéndole cada día más entusiasmo, que es lo más importante. Acuérdense de suscribirse ahí en el canal de YouTube. Y eso solamente por el día de hoy, pues así que tengan la botella con agua a mano, su toallita para secarse el sudor y nosotros ya comenzamos con el calentamiento. Primero, movilidad articular como todos los días. Comenzamos por la cabecita con mucho ánimo porque el día está súper frío. Ojalá que cuando ustedes estén realizando la clase también haya frío y no esté el medio sol para que no estén tan perdidos. Vamos, comenzamos en círculo. Cambio. Vayan poniéndose al día en las clases, traten de no ir tan atrás. Acuérdense siempre no dejar pasar más de un día o dos sin hacer actividad física. Prográmense. Hombritos arriba. Prográmense, no sé, dejen día y hora listo para realizar sus clases sagradamente. Por ejemplo, no hagan planes los días que tengan pensado hacer clases, pues no se programen con otras cosas para que no se atrasen en las clases y para que no pierdan también el progreso que van teniendo. Pues vamos adelante. Acuérdense de irnos avisando cualquier duda, sugerencia, reclamo, todo lo que tengan, sobre todo con respecto a este nuevo formato que vamos teniendo de las clases. Si se escucha algún ruido raro, alguna cosa, no sé si no se escucha bien la música o mi voz muy bajito, avísennos para poder entregarles a ustedes el mejor servicio. Ustedes saben que siempre hacemos las clases con todo el cariño del mundo para ustedes, para que puedan entrenar en la comodidad de su hogar. Vamos moviendo cadera de un lado al otro. Vamos, saca cadera, con ganas, baja el tronco sin arquear la columna. Vamos, rodillas. Vamos calentando el cuerpo, dale con ganas, que hoy día está súper helado. Así que vamos. Tobillito arriba, a ver cómo anda ese equilibrio el día de hoy. Espero que cada día mejor. Cambiamos. Vamos. Hacia afuera ahora el movimiento. Otro pie. Vamos, comenzamos con el trote en el puesto. Primer día hoy que estoy tan abrigada, empiezo la clase con polerón, pero de verdad está bien heladito hoy día. Así que ustedes con frío, con lluvia, con lo que sea, tienen que hacer su clase. No dejen que el frío ni que la flojera les gane. Siempre tienen que tener algo que sea cual sea sacarse el estrés, sea verse mejor, pero tienen que estar ahí. Tienen que ser responsables con ustedes mismos. Vamos moviendo esas piernitas. Comenzamos con un trote bajito.
Vamos a evitar un poquito el rebote primero. Las articulaciones pueden estar todavía un poquito frías, así que vamos a evitar tanto rebote. Si ustedes están ya con el cuerpo calentito, denle con todo. Sube un poquito más la pierna, pasa el brazo por debajo. Vamos, toca los dedos por debajo de la pierna. Levanta esa rodilla lo más que puedas. Vamos, 2. Levanta. Vamos. Todo en el puesto. Acuérdate, tienes que ir coordinando tu respiración. Busca tu ritmo de respiración. El que más te acomode, inhala la nariz. Botamos por la boca. Yo por lo menos todavía tengo el cuerpo frío. Así que vamos. Con el harta ganas. Respira al lado. Acuérdate el hombro y la cabeza sigue el movimiento. Bajo. No tan larga esa sentadilla, acuérdate, estamos recién empezando. Cortita no. Vamos, dale con el trote. Prepara el jumping. Junta esa mano arriba. Aguanta ahí, mantén, vamos. Vamos, sigue, sigue, sigue. Los brazos todavía. Queda. Vamos a ir tomando agüita de a poco, aunque haga frío. Hidrátate igual. Desliza esos pies por el piso.
Acompaña el movimiento de brazos. Ahí se ve bien. No se levanta el pie del piso, sino que tienen que desplazarlo por el suelo, a ras de suelo. Mueve esos brazos con ganas. Abdomen siempre apretado, ombligo adentro. Vamos, trote. Vamos atrás. Separa bien las piernas. Así está empezando a hacer un poquito de calor. Queda. Contrario, toca. Vamos, lleva el codo a la rodilla contraria. Por aquí gira, para adelante. Acompaña el movimiento. Dale dos por lado. Ahora si el cuerpo está más calentito, agrégale rebote. Si es que antes ya no lo habías hecho. Queda en el trote. Vamos, ya llevamos más de 10 minutos más o menos. Despegamos los talones del piso. Vamos tomando agüita. Si no lo necesitan, si no sienten sed, tomen agua igual. Prepáranos, vamos abajo. Separa bien los pies. Mantén ahí. Empezando a hacer calor. Mantén ahí. Vamos, vamos. Dale arriba, trote. Dale, sube ese trote.
Impulsa. Acuérdate, siempre tienes abdomen adentro. Vamos, sigue. Sigue, sigue. Dale, trote. Dale. 2. Cambia. Vamos, concentrados. Es normal que se pierda de repente el equilibrio. Pero concéntrate en el movimiento. Después que agarras el ritmo, no mires la cámara. Dale, sigue. Vamos, activando esas piernas. Quedo al frente. Vamos. Lado. Talón, pega el glúteo. Queda a un lado. Sigue pegando. Cambia. Cambio. Y última. Queda. Baja. 2 y sube. Separa bien tus piernas. Vamos, sigue con trote. Toma agüita si quieres. Sigue con el trote. Vamos, vamos, sigue con el trote. Ya llega la música. No se preocupen. Cuando estamos en la casa también se nos taima de repente la música. Así que ahora son gajes de los bíceps nomás. A poco vamos a ir a estos pequeños temas. Dale, levanta ese trote. Sigue arriba, vamos. Vamos, y sentadilla, patada adelante. Baja. Pega con fuerza. Sube rodilla, después sale el pie adelante. Vamos. Y profunda esa sentadilla.
Ya se fue el frío. Preparamos el cuerpo para el ejercicio un poquito más intenso, así que dale. Sigue. Vamos, baja con todo. Sube esa rodilla. Vamos, trote. Arriba esos pies. Dale, dale. Brazo. El brazo en este ejercicio no sale del centro y abre. Queda en L. De ahí abre. Dale. Queda abajo. Vamos, vamos, aguanta ahí. Hay que darle movilidad a esas piernas. Vamos, 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 aguanta. Queda. Talón arriba, levanta lo más que puedas. En 4 tiempos. Dale con todo. Vamos. Última. Queda. Levanta esa rodilla. Separa abajo, separa. Brazos firmes. Cambia. Vamos, sigue, sigue. Mientras más abajo tengas tu pie de apoyo, más intensidad le ponemos a la pierna. Sigue. Así que estás viendo tú, controla la intensidad que le quieres dar al ejercicio. Sigue, sigue. Última. Arriba. Sigue, sigue, sigue. Vamos, ejercicio de brazo. Que no se nos olvide. Dale, aguanta ahí. Fuerte la posición de las manos. Que no vayan tan adelantadas. Ahí, a par con el hombro. Levanta un poquito los pies del piso. Sigue, sigue.
Vamos atrás. Ya, el frío. Así que dale, dale. Aguanta. Descansa. Sigue con esos pies arriba. Vamos, levanta rodillas. Lleva esas rodillas arriba, mantén ahí. Ombligo adentro como siempre. Espalda derechita. Mueve tus brazos. Vamos arriba. Atrás. Sigue. Equilibrio. Última pasada. Concéntrate. Atrás. Levanta esos pies. Vamos, jumping. Métele brazo. Dale. Cada vez queda menos. Sentadilla, patada al lado. Levanta. Vamos, el trote. Levanta, levanta esos pies. Lleva el talón al glúteo. Vamos, rodilla arriba. Mantén ahí. Dale atrás. Sube. Vamos. Ganas. Queda abajo. Mantén ese trote. Dale, dale, activo. No te quedes abajo. Estira. Dale con ganas. Que salga con fuerza ese brazo al lado. Vamos, queda.
Dale. Vamos, vamos, sigue con todo. Queda poquito. Sigue. Dale, sigue, sigue. Vamos. Esto ya son los últimos esfuerzos. Vamos. Terminamos la primera parte recién. Las piernas. Vamos. Bien. Terminamos nuestra primera parte. Tomen agüita. Busquen sus implementos, ténganlos a mano. Yo aquí tengo ya lista mi colchoneta. Espero que ustedes tengan ahí a mano sus pesitos de tobillo, que es con lo primero que vamos a trabajar hoy día. Vamos a ponerle un poquito al isquiotibial. Así que tengan a mano sus pesitos de tobillo. Ustedes saben que el isquiotibial cuesta harto trabajarlo. Hemos tratado de ir poniendo cada vez nuevos ejercicios que se pueden ir trabajando en la casa. Ya lo tenemos bien fortalecido, bien preparado para el ejercicio, para el trabajo de la clase. Es importante que no dejen pasar mucho tiempo entre una clase y otra también, porque si bien es cierto, por lo general todas las clases trabajamos piernas, o yo trato de poner alto énfasis en el tren superior, pero solamente una vez a la semana. Se me rompió. Una vez a la semana trabajamos específico cada grupo muscular, ¿ya? Así que si dejan pasar más tiempo van a trabajarlo cada semana y media, cada 2 semanas, específicamente cada grupo muscular. Por eso es importante que no se dejen mucho estar. Vamos. Partimos pierna extendida. Acuérdense, pego al glúteo y estiro. Cuando pego trato de mantener un poquito y después estiro. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, pega fuerte. 6, aprieta ahí. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sigo al tiro con la segunda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la última. Dale con ganas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trata que el regreso no sea tan rápido. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regresa con calma. 10, 11, 12. Bien, descansemos un poquito. Voy a tratar de hacer todos los ejercicios con los pesos al tiro. 8. Aló, ahí se escucha, parece. 9, 10, 11, 12. Acuérdense, la 12 mantengo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. Lo bueno que todos estos ejercicios ya los hemos hecho. Ustedes saben que al subir mantengo un poquito, luego vuelvo. No hay mucho que explicar. Veamos 3, 4, mantén. 5, 12, mantengo hasta el 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio y nos queda la última. Comenzamos con la mantención de siempre, baja. Vamos en el 11, 12, mantengo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, nos queda la última. Acuérdense de ir manteniendo arriba. Mantengo ahí. 9, 10. Eso, que se sienta el aductor que trabaja. 11, 12 y mantengo. 17, 18, 19, 20. Muy bien, terminamos el ejercicio. Cambiamos ahora. Se sacan los pesos de tobillo y seguimos. Sentadillas con peso, pónganse la mochilita en la espalda. Sentadillas sumo. Ustedes háganla con la mochila, ¿no? Yo me pillé por ahí esta pesa, esta mancuerna, porque ahí queda bien poco alquilar. Se llevaron todo.
2 arriba. No voy a hacer la extensión completa de la rodilla. Llego hasta la mitad, bajo nuevamente. 2 arriba, ¿ya? Vamos. Sí, no les puedo hablar tanto, así que vamos a sacar menos la vuelta que otras clases. No vamos a hablar tanto. Tomen agüita y seguimos con la segunda. Tercera vamos a hacer lo último que hicimos con el ejercicio aductor. Hago las 12 y mantengo hasta cumplir los 20. Si se ve ahí, yo voy contando aunque no se escuche, pero ahí vayan viendo más o menos. Ustedes también lleven la cuenta en sus casitas. Excelente, excelente. Vamos a hacer sentadilla ahora con peso. Pies separados al ancho de los hombros. ¿Ya? Stop the beat. Drop the bass. Comenzamos.
isquiotibial. Esto ustedes ya se lo saben. Archimega explicado. Ven ahí que les alcanza a extender las piernas. Voy aquí, cadera arriba. Acuérdense, estiro y vuelvo. Acuérdense que cuando voy, empiezo primero con una pierna, vuelvo después con la otra, voy 2 y 2. Ahí ustedes van viendo qué tal. Pero traten de no siempre salir con el mismo pie. Ya comenzamos 3 de 10. Vamos. Por la segunda. Este ejercicio es como, para mí al menos imposible no perderme porque es donde estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 de la ida, los 6 del regreso, me pierdo, así que si ustedes llevan la cuenta mejor todavía. Ya, vamos con la última. Nuestro Chocale virtual de siempre, a ver cómo vamos a hacer aquí. Desde ahí parece que sí se veía bien. Ya, elongamos ahora y terminamos. Vamos, elongando piernas primero.
que este ejercicio bien adelante. Adelantado de la rodilla, vamos hacia adelante con todo el peso del cuerpo, manitos por dentro. Dale, cambiamos. Ahora con los codos tocar lo más abajo que puedas y mantén ahí. Piernas juntitas nuevamente. Tomo aire. Trato de llegar adelante. Vuelvo arriba. Vamos, separo nuevamente las rodillas y la plantita de los pies. Y terminamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Como se pudieron dar cuenta, hubieron unos pequeños problemitas ahí, pero de verdad que le estamos poniendo todo el corazón a estas clases. Estamos invirtiendo más tiempo. Bueno, a lo mejor a ustedes no les interesa saber esto, pero igual yo se los cuento. Invertimos más tiempo que invertíamos antes para poder realizar la clase. Así que entiéndanos, por favor, les pedimos la mayor de las disculpas por cualquier imprevisto que sucedió. Si ustedes escucharon ahí algo inapropiado, escucharon a Gastón retando a los chiquillos, no, mentira. Fue efecto de su imaginación, no, mentira. Como les decía, estamos tratando de hacerlo con el mayor cariño posible. Así que cualquier cosita y que pase ya esperamos solucionarla, ¿ya? Con esto yo me despido. Un abrazo fuerte, nos vemos mañana en la siguiente clase. Creo que nos toca trabajar fuerza tren superior. Así que a preparar ahí a tener sus botellitas con agua para trabajar con toda la energía posible. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao.